Buenas tardes, bienvenidos de nuevo, como todos los viernes, 7 de la tarde, aquí en Canal 4 TV, en Telde, hablando de salud, de vida sana. Espero que todos estén bien. Parece que otra vez volvemos, al ciclo de aumentar el número de contagios de COVID. Ahora mismo en el Hospital Insular estamos tranquilos, parece que el aumento de contagios, por ahora, digo, no ha aumentado en hospitalizaciones y en UMI. Cuando nosotros vemos a un enfermo en el hospital, o en primaria, pues siempre tenemos un problema. Nosotros nos dedicamos a la medicina, pero el paciente no es solamente una persona que tiene un problema orgánico, sino que tiene una vida familiar, tiene una vida personal, tiene una vida con sus amigos, y al momento que cuando tú le dices que tiene algo no bueno, pues se nos vienen abajo, no quieren saber. Siempre yo digo que la parte orgánica es la parte orgánica, pero la parte psicológica de cada persona y de cada paciente es muy importante también. Yo empecé medicina porque quería ser psiquiatra, y luego dejé la vocación de psiquiatra por la que soy, internista. Nunca me he arrepentido de ello. Por eso siempre me queda un poquito, la parte, lo que es psicológica, psiquiátrica de los enfermos, y sí que me gusta trabajar con ellos, con compañeros míos del hospital, que saben más que yo ya de eso. Y es importante, pues tocar todo, porque la persona no es solamente un cuerpo humano que enferma, sino un cuerpo humano y una mente que va a sufrir. Para eso, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de dos partes definidas dentro del programa. Por una parte, lo que es el enfermo oncológico cuando enferma y su familia y su alrededor. Y en la segunda parte vamos a hablar qué ha pasado con el COVID y toda la parte psicológica del enfermo, de la familia y de los propios profesionales, la que hemos sufrido. ¿De acuerdo? Para ello nos acompaña esta tarde Celtia Rodríguez Losada. Gracias por venir, Celtia. Muchas gracias a ustedes. Y Celtia es psicóloga del Ayuntamiento de Santa Lucía, es profesora de la Universidad de Las Palmas, profesora asociada. Y yo cuando he mirado tu currículum, pues lo que me sorprende sobre todo la versatilidad que le pegas a todo. Ella pertenece a la Unidad de Atención Psicosocial del Enfermo de Cáncer del Ayuntamiento de Santa Lucía. A mí siempre me ha sorprendido. Nosotros tenemos los despachos en la planta 7, la planta de oncología está al lado. Y siempre me ha sorprendido ver a la gente del Ayuntamiento de Santa Lucía allí, ver a sus pacientes de oncología, y yo siempre digo, ¿y los demás? ¿Y los de Telde? ¿Y los de Las Palmas? ¿Qué pasa con ellos? Dentro de los equipos que tenemos en el hospital, los equipos de psiquiatría van acompañados siempre de psicólogos. Aparte de la unidad de atención psicosocial al enfermo de cáncer, ella es psicóloga, licenciada en psicología, licenciada graduada en trabajo social, educación social y especialista en psicooncología. Pero yo he visto algunas cosas más tuyas. Trabajas en violencia de género también, has trabajado en Teléfono La Esperanza. Sí. Me ha sorprendido dos cosas. Una, la de estos accidentes, o sea, gente que ha tenido accidentes, y yo voy mucho por medulares también, son gente muy joven que está en una silla de ruedas y tú lo pasas mal cuando los ves. Y también trabajas en gestión de emergencias, o sea, cuando ha habido algo grave, o sea, un accidente con muchas víctimas, pues los primeros que mandan habitualmente no son médicos, porque cuando hay un accidente y hay fallecidos, sobre todo lo que se necesitan son psicólogos. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito qué hacéis en la unidad de atención psicosocial al enfermo de cáncer allí en el hospital. ¿Qué es lo que hacéis? Yo hasta ahora, es verdad que soy psico-oncóloga, aunque es verdad que en mi labor ahora mismo estoy más orientada a la violencia de género, pero es verdad que desde el campo de la psico-oncología pues hemos conseguido un grande reto, ¿no? en la situación actual en España y especialmente en Canarias. Lo que hemos intentado es incorporarnos no solo desde el ámbito de la psicología clínica, como tú comentabas, dentro de la red de salud mental, sino también todos los psicólogos que estamos habilitados como generales sanitarios y especializados en el área de psicooncología. Esto quiere decir que hay muchos recursos comunitarios que estamos insertos en la comunidad y que trabajamos con la misma población oncológica,
pero que estamos en una proximidad mayor, si cabe, al paciente y la familia con respecto a su domicilio, ¿no? Y gran parte del trabajo pues, que intenta la psico-oncología es acercarse a eso, ¿no? A que sea lo más inmediato posible, igual que la medicina también lo está haciendo, ¿no? Y la oncología médica, tanto es así que los tratamientos que antes eran hospitalarios ahora ya son ambulatorios, ¿verdad? Y en muchos casos pues ya domiciliarios, con lo cual pues lo que intentamos es tener ese criterio de proximidad, ¿no? Que estemos lo más cercano posible. El hecho de que muchos de los recursos comunitarios se hayan incorporado hace un año atrás, hasta hace un año atrás a los hospitales, pues creo que responde un poco a esto, ¿no? A estar cerca del paciente cuanto antes mejor. Eso es un criterio en psico-oncología. La cercanía al diagnóstico sabemos que nos va a garantizar la mejor de las evoluciones clínicas en cuanto a psicología, con lo cual el hecho de estar cercano y próximo al entorno sanitario y al equipo médico, pues eso garantiza que el paciente desde el minuto cero pues pueda ser, ¿no?, reconducido de manera multidisciplinar. Hay una cosa que yo siempre he pensado, yo sé que ustedes trabajan con el paciente oncológico, yo trabajo en un área hoy, he estado viendo pacientes de otra área, pacientes con insuficiencia cardíaca, y hay algunos pacientes de estos que no son muy mayores, gente con 60, 70 años, donde el pronóstico de vida también es 3-4 años y nosotros no podemos ayudarles. Entonces siempre me pregunto, ¿y por qué el cáncer sí y otras enfermedades que también tienen un pronóstico de vida un poquito corto, a largo plazo no tenemos esa ayuda? Es interesantísimo lo que planteas, porque quizás eso sea lo que justifica esa variedad del currículum que comentabas. Si algo une o hila toda mi formación, ha sido estar cerca de situaciones críticas en las personas, ¿no? Ya bien sea pues, por mi parte de voluntariado, comentabas Stop Accidentes, esos han sido los grandes responsables que yo me hubiera motivado aún más dentro del campo de la psicología y de la especialización en la intervención en crisis, pues la situación que están viviendo, ¿no? No solo las víctimas, sino también los familiares cuando han perdido un ser querido. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que al final no tiene que ver, creo, con la patología, sino que creo que el mínimo común múltiplo, lo que une toda la especialidad de la intervención psicológica, tiene que ser personas que están pasando por situaciones de crisis. Digo porque en las unidades de cuidados paliativos sí que trabajan compañeros en paliativos, tienen el apoyo siempre de psicología, pero la unidad de cuidados paliativos muchas veces se asocia al cáncer y no es todo cáncer. Claro que no. No, la patología, el criterio final, claro, es muy variado. Hoy, a las 4:30 de la tarde, yo estaba viendo una paciente en el hospital, unos compañeros de otra especialidad que me pidieron que la viera. Es una paciente joven que tiene 53 años y tiene un problema, ingresa por un problema neurológico y bueno, me plantean que le eche un vistazo porque tiene otra cosa. Tiene un cáncer, entonces, siempre cuando tú abordas a ese paciente te queda la duda de qué sabe el paciente. Le pregunté varias cosas y no sabe nada. Yo abordo decirle lo que tiene. Muchos pacientes nos dicen, a mí no me diga nada, tú habla con mi familia, no me diga nada, yo no quiero saber nada, porque no sé si es el miedo a saber. Entonces, yo vi una frase tuya que dice, no hay manera de enfrentarse a las cosas si no hablan de ellas. ¿Qué haces en ese momento? Tú te planteas, le digo lo que tiene. Muchas veces la familia nos dice, no le diga nada que nosotros lo conocemos, y se deprime, no le digas nada. Yo creo que esa situación es la situación crítica que por definición todo el equipo médico con los que he trabajado siempre lo plantean como un temor, ¿no? Como uno de los grandes temores, no saber cómo actuar o cómo salir de la situación en un caso como que me plantea. Y bueno, al final yo siempre les digo que uno de los grandes déficits que tienen ustedes en la formación como médicos es no estar entrenado en comunicación. Y al final eso se convierte en un riesgo laboral también, porque al final yo todo el día que estoy expuesto a tener que dar pues esas malas noticias, ¿no?, sin tener las herramientas o la confianza suficiente para poder hacerlo, a mí también me expone, ¿no?, en ese sufrimiento humano que me caracteriza como ser humano, claro. Con lo cual, al final yo siempre les vengo a contar que el criterio es lo que llamamos el concepto de verdad soportable, ¿vale? La verdad soportable es esa información que el paciente me va a dar como referencia para saber hasta dónde es capaz de soportar lo que le cuento. Y eso requiere un entrenamiento y un conocimiento mínimo de cómo ir formulando esas preguntas que la persona me va a ir estableciendo los marcos de referencia donde nos vamos a mover, ¿no? Dentro de mi especialidad, nosotros
vemos sobre todo los pacientes que tienen sospecha de cáncer, diagnosticamos el cáncer, estudiamos la extensión del cáncer y una vez que tenemos todo, pues se plantea en los diferentes comités de tumores, donde están los oncólogos, demás especialistas, radioterapia, patólogos, qué tipo de tratamiento se le va a dar. En el momento que nosotros hacemos ya la extensión y el diagnóstico, nosotros pues ya salimos un poquito hacia afuera porque hay cirujanos y se puede operar o oncólogos. Me sorprende siempre que cuando los oncólogos llegan al paciente le dicen lo que tiene y cómo está extendido. Yo a veces me quedo un poco sorprendido si yo no le dije nada. Y ellos me dicen, no, pero es que le tengo que decir lo que tiene porque el tratamiento va a ser duro. Pero el criterio de verdad soportable no niega la verdad. Lo que único que busca es que se adapte al ritmo de asimilación de la persona que tenemos enfrente, por un motivo. Porque sabemos que el cáncer es una enfermedad que va a ser larga en cuanto a duración. Y por otro lado, también sabemos que tiene un compromiso emocional muy potente. En relación a esto, una de las quejas que hacen muchos oncólogos y oncólogas cuando hacemos cursos de formación es ¿cómo es posible que yo es la cuarta vez que le explico al paciente o a la paciente lo que tiene y cada vez que se sienta es como si no se hubiera enterado? Nada, pues justamente porque no hemos respetado ese ritmo. Lo que hemos hecho ha sido provocar un colapso emocional que impide la asimilación de la información, con lo cual esto no va solo en relación a ir acompañado de una consulta, que también es muy recomendable, cosa que ahora está un poco comprometido con el tema de la COVID, pero sí es verdad que en cómo se nos facilita la información y cómo establecemos el vínculo y la relación con el profesional que lleva en nuestro caso va a ser crucial en esto, ¿no? Entonces la verdad soportable no deja de ser un criterio que nos da información de cómo está soportando la información la persona, y el punto de referencia es que la persona pregunta solo lo que es capaz de escuchar. Lo que es capaz de escuchar. Lo que quiere saber, no. Lo que es capaz de escuchar. Puede que no quiera saberlo, pero si lo preguntas, porque es capaz de asimilar la información que reciba. Es curioso, nuestra mente funciona como un paraguas, Juan Carlos. La mente, cuanto más abierta, más nos protege. Entonces, cuando somos capaces de preguntar algo tan comprometido como ¿cuánto tiempo me queda de vida, doctor? Que es una pregunta, ¿no?, que sabemos que es socorrida. La persona automáticamente ha abierto un paraguas mental, inconsciente, involuntario, que lo que busca es protegerle. Y esa información probablemente para esa persona en ese momento concreto lo que busca es ajustar expectativas de vida, ajustar toma de decisiones, tomar decisiones acerca de lo que tiene que ver con personas dependientes que tiene a su cargo, con temas laborales, económicos, como no puede ser de otra manera. Con lo cual, cuando yo le impido la información cuando la necesita, o cuando yo no tengo en cuenta cuánto es capaz de soportar en esta cita, que no quiere decir que sea lo mismo que la cita siguiente, pues lo que estoy haciendo es faltar un poco a esa lealtad que se establece entre la relación, ¿no?, terapéutica entre sanitario, médico, paciente, ¿no? Yo he vivido pacientes jóvenes, supongo los oncólogos viven pacientes jóvenes, pero bueno, yo he vivido situaciones de pacientes jóvenes, estoy hablando de 20 años. En un caso yo me negaba a admitir que yo le podía decir a un paciente y a su familia que le quedaban 3 años, 4, 5 años de vida, no lo admitía. Bueno, lo admitía como que llamé al patólogo y le dije, esto no puede ser, yo no le puedo decir eso, me tienes que buscar otra cosa y revisa todo. Y lo revisó y tenía razón. Pero yo no era capaz de decirle a alguien de 20 años, te quedan 5 años de vida. Y sin embargo he visto gente joven, donde yo les he diagnosticado tumores y me han dicho, dígame lo que tengo, cuánto me queda, porque yo tengo que arreglar las cosas. Eso es verdad soportable. Esa es la verdad soportable. Entonces, realmente es como establecer las reglas de juego, lo que vamos a compartir entre los dos. Entonces, es cierto que cuando le faltamos esa lealtad que tiene que ver con la confianza que nos depositan los pacientes, porque es así, eso es una premisa con la que vienen. El paciente que se sienta frente a nosotros ya nos ha dado la confianza de poner sus vidas en nuestras manos, incluso a los psicólogos. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes, o también a veces nos da miedo asumir esto, ¿no? Pero es cierto que cuando eso pasa, al final lo que buscan es que haya sinceridad, que haya ese compromiso real, ¿no?, sincero, auténtico, por interesarme por tu proceso, no tan solo lo que a mí me compete informarte hoy, qué momento del tratamiento vamos a seguir, o si la analítica nos permite continuar con la siguiente, ¿no?, el siguiente ciclo de quimioterapia. Al final el paciente lo que busca es que de manera integral lo sostengamos en ese ratito, ¿no? Y la información no siempre es igual de fluida en todas las citas, ni tampoco vamos a dar toda la información de golpe, ¿no?, que es un poco lo que a veces nos planteamos, ¿no? A lo mejor no toca en el primer impacto del diagnóstico decirle pues, que su pronóstico son 5 años, sobre todo porque yo creo que en medicina ya estamos en un momento crítico en cuanto a la información de estas cosas, que tiene que ver con
con la caducidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y lo cierto es que en oncología yo me encuentro en la consulta muchos casos milagro de estos que han sido diagnosticados y con un pronóstico de vida bastante limitado, a lo mejor hasta meses, y mantenerlos, ¿no?, en seguimiento en consulta años. Entonces, esto genera un impacto psicológico. 7, 8 años, cuando diagnosticaba un cáncer de pulmón y me preguntaban, y yo sabía la extensión, me decían, ¿cuál es el pronóstico? Yo decía, entre 6 meses y 1 año. Y ahora cuando lo diagnostico me dicen, ¿cuál es el pronóstico? Pues no lo sé. En efecto. Porque yo conozco gente que lleva 5 años porque con la inmunoterapia ha cambiado muchísimo. Totalmente. Con lo cual, no le puedo decir. Porque puede ser que viva usted 5, 6, 7, 8 Y años. lo peor no es que no le podamos decir, porque los pacientes son capaces de entender esto. De hecho, cuando lo escuchan por parte de un médico, es interesante que sepamos que ellos realmente lo viven como un momento auténtico del médico. O sea, él ve la parte humana de ustedes y entiende, no se va a comprometer más allá de lo que sabe. Y eso es maravilloso, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado también es interesante que sepamos que cuando la estadística no se cumple y un profesional y un especialista nos lo ha dicho, ese tiempo que resta hasta el momento, si realmente llega, de la muerte, es brutal a nivel psicológico. El impacto es terrible. La persona no vive la vida cada día, vive la vida restándole tiempo a lo que le han dicho. A lo que le han dicho. Entonces es como vivir de prestado, ¿no? Y es brutal a nivel psicológico, ¿no? Porque al final los grandes momentos críticos. Yo tuve una paciente que no tenía una enfermedad oncológica, tenía otra enfermedad, que su pronóstico eran 5 años, era joven, 50. Y mis compañeros me preguntaban, oye, ¿y esta paciente sigue viva? Como diciendo, ya ha pasado de 5 años, ¿no? O sea, todo lo que está pasando de 5 años... Y la persona lo vive casi, ¿no?, dubitativa. ¿No? A ver si me levanto mañana por la mañana, ¿no? Entonces, es la gran diferencia entre vivir y sobrevivir, ¿no? A mí lo que más me duele en el paciente oncológico es la familia a veces te dice, no le diga nada. O le digo, bueno, pero él tiene que saber porque es su vida. O nosotros no se lo decimos, dígaselo usted, porque nosotros no somos capaces de decirlo. Pero fíjense, cuando eso pasa, muchas veces lo que nos está diciendo la familia es que no tiene recursos suficientes para el acompañamiento de la información. Y al final, piensen que igual que con las personas, los familiares de las víctimas de tráfico, son víctimas secundarias de lo que pasa. Ellos, de manera, ¿no?, vicaria, que está muy de moda, ¿verdad?, de manera observacional, están viendo lo que le pasa a un ser querido, y cuando nos hacen ese tipo de verbalizaciones, realmente están buscando la conspiración, ¿no?, lo que llamamos en psicooncología conspiración del silencio, pero no lo hacen con mala fe, con la intención de anular, sino realmente lo que nos están diciendo es que yo no tengo, no hables, ¿no?, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pero nos está diciendo, no tengo recursos ni habilidades para acompañarlo en esto. A mí se me queda grande, ¿no?, como para hablar abiertamente de cómo vamos a hacer el testamento y quién se va a quedar con nuestros hijos a partir de ahora, ¿no?, o cómo vamos a pagar la hipoteca si ella no está. Claro. Entonces, aparte va a ser fundamental la figura de ustedes como médico. ¿Cómo trabajáis cuando tienes un paciente que le han diagnosticado un cáncer? Los oncólogos le dicen, bueno, le vamos a adoptar quimioterapia. Quizás la radioterapia no la conocen tanto, pero bueno, la quimio, todo el mundo asocia la quimioterapia, lo voy a pasar mal. Yo he visto hoy una señora que se negó a hacerse una biopsia y ya está en fase terminal porque se negó. Entonces la familia no lo entendía, que se negaba a hacerse prueba, pero yo le dije, bueno, pero es su vida, puedes elegir. Esa es la diferencia. Quizás eso es lo más difícil, ¿no? Respetar las decisiones, porque al final tenemos muchos mitos y muchos prejuicios. La gente cuando escucha eso entiende, ha tirado la toalla, ¿no? Y dije, bueno, a lo mejor es que ha aceptado el momento que está viviendo. A lo mejor ha aceptado que el tiempo de vida que le resta no quiere vivirlo enfadado con la vida y consigo mismo, ¿no? Y dice, pues... tuve un paciente joven muy simpático que me decía, para lo que me queda adentro me cago en el convento. Y yo dije, bueno, pues una gran frase, ¿no? Pero es real. Entonces, bueno, ¿no? Son decisiones personales que ya no tienen tanto que ver con la psicología, sino con la trascendencia, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, más que con la religiosidad, en cómo quiero, ¿no?, ir más allá con mi vida y en el tiempo que queda, pues dejar ese testamento vital, ¿no?, que no tiene que ver con el patrimonio. Erróneamente pensamos que el testamento tan solo tiene que ver con la parte material que dejamos. El testamento vital tiene que ver con las lecciones de vida que damos a los que se quedan. Y eso es súper potente, ¿no? La manera que tenemos que trabajar desde la psicooncología en general, en cualquier recurso, pues tiene que ver sobre todo con hacer un buen diagnóstico de la situación, no solo del paciente, sino también su entorno. Cuanto más joven es el paciente y más pequeño, y también hablo
en relación a los pacientes pediátricos de oncología, los oncopediátricos, pues más comprometidos en el núcleo familiar. Es que es impepinable dejarlo fuera, ¿no? Que eso, no sé, yo siempre pienso que mis compañeros de oncohematología tienen otro, no sé, otro corazón, otra mente. Te confieso, mira, yo estudié, tú que confiesas cosas, yo estudié educación social, fruto de una crisis que tuve estudiando psicología, porque me faltaba la parte práctica. Y entonces un psiquiatra con el que hice prácticas me animó a estudiar otra profesión que fuera similar y que me motivara, ¿no? Y que fuera como muy dinámica, y por eso simultaneé, además yo estudié las dos a la vez. Y eso me facilitó acceder a las prácticas profesionales desde lo que vendría a ser tercero de psicología, y empecé en una escuela hospitalaria con pacientes oncopediátricos. Necesitaba dentro de la escuela hospitalaria del CHUS, del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, dinamizar a los niños que permanecían hospitalizados durante meses, porque en Santiago es la unidad de referencia de todo Galicia, y entonces los niños allí realmente permanecen todo el tiempo hospitalizados durante el tratamiento oncológico. Y el trabajo es maravilloso. Te quiero decir que mi visión de la vida cambió por completo. O sea, cuando yo me tuve que sentar con la primera madre, con un niño de 9 meses que se llamaba Marcos, tenía un cáncer hepático y lo tenía en brazos mientras estaba en su fase previa antes de morir, y me dijo: ¿cómo voy a enseñar a morir a mi hijo si no me ha dado tiempo a enseñarle a vivir? Yo relativicé la psicología y entendí que me faltaban muchas bofetadas en la vida para aprender a trabajar, ¿no? Y ese fue mi punto de referencia, con lo cual, cuando dices qué variopinta, ¿no?, ha sido en tu formación, es que realmente creo que al final el sufrimiento humano puede tener muchas caras, ¿no? En el cáncer yo creo que al final ha sido un auge de una enfermedad a la que se ha dado mucho empuje y compromiso social, ¿no?, durante la década de los 90 y al inicio de los 2000, pero cierto es que hay muchas patologías que están en el olvido y que generan el mismo impacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? La esclerosis múltiple puede ser, o la ELA puede ser otra de las grandes patologías, ¿no? Pero bueno, hoy creo que con la situación que estamos viendo de la COVID, creo que se ha puesto en evidencia, ¿no? Se ha puesto en evidencia. Yo cuando le digo a un paciente, no sé, por ejemplo, un cáncer de pulmón, mira, tiene un texto, a veces niegan, eso no puede ser. Yo no fumo, hay gente que tiene cáncer de pulmón sin fumar. Sí. O yo no fumo tanto como para tener eso. Yo creo que usted se ha equivocado. O sea, lo primero que hacen es negarse. Y luego se enfadan. O sea, se cogen unos cabreos y dicen, pero bueno, ¿y por qué me ha tocado a mí si yo fumo poco? Y mi abuelo fumaba 2 paquetes y no le salió cáncer de pulmón, hay otro que fuman 5 y sí le sale. Claro. Y tú le tienes que explicar que el tabaco produce cáncer y que hay gente que fuma y no le pasa a nadie, hay gente que fuma y sí tiene una predisposición a tener cáncer, ¿no? O sea, primero a veces lo niegan, luego se cabrean y al final yo no sé si lo llegan a aceptar o no lo sé. Es complejo, ¿no? Mira, ha habido muchos intentos desde el tema, desde la parte teórica, de intentar entender la evolución psicológica de los pacientes desde el diagnóstico a cómo van avanzando durante la enfermedad, ¿no? Y te confieso que no hemos conseguido consenso, porque al final cada uno es como es, ¿no? Y vive la situación como la vive. Desde la época de los años 70, en el que una psiquiatra, Kluber-Roche, nos planteaba, ¿no? Pues mira, los pacientes pasan por la fase de negación, luego llega la fase, ¿no?, de enfado, de ira, de pacto, de aceptación. Hoy sabemos que realmente no es así de continuo, ¿no? Es como mucho más flexible. Hay gente que lo acepta directamente. En efecto, es curioso, pero es verdad que ese enfado inicial y ese aire inicial es muy habitual en pacientes porque, no suelen entender muy bien cómo es el proceso de generación de un cáncer, y por otro lado sienten que la vida les castiga. Y eso es un conflicto psicológico que es fundamental tratar cuanto antes mejor. Realmente la gente cuando es diagnóstica de cáncer, en muchos casos se da la situación que no han tenido percepción previa de enfermedad. Es curioso esto, ¿no? De repente pues yo me estaba duchando, me jabonaba y me palpé y me noté algo en la mama y dije, ¿qué ha pasado aquí? Vuelvo a tocar y entonces cuando digo, voy al médico, ¿no? Pero no se ha sentido enferma previamente. Entonces, eso impide esa fase previa que tenemos, por ejemplo, cuando hemos tenido una enfermedad neurológica, relacionada con el caso de la señora que comentabas, puede que yo ya he empezado a notar cosas raras. El pie me falla, la mano no consigo sostener. Entonces, eso ya sí son informaciones directas que yo puedo observar de que algo raro pasa en mi cuerpo. Pero en el cáncer no es así. Entonces, claro, el impacto es casi inmediato y de repente llega un señor que me ha hecho unas pruebas, me ha hecho una radiografía, una resonancia, una eco, lo que sea, y de repente me dice que tengo un cáncer, pero ¿desde cuándo, no?
Yo no, previamente no había sentido que esto es así. Y eso es lo que genera la desadaptación inicial al diagnóstico, ¿no? Entonces, claro, pues yo creo que los peores casos que he llevado de cáncer de pulmón han sido mujeres no fumadoras convivientes con grandes fumadores, ¿no? Entonces, si yo no he fumado nunca, digo, hombre, activamente no, usted no se metía el cigarro en la boca, pero usted estaba en un entorno y respiraba ese humo también, ¿no? Y es brutal, porque realmente lo siente como un castigo, ¿no? Y esa parte psicológica es fundamental abordarla, porque es lo que nos va a dar información de cómo vamos a ajustar el resto de la vida. Piensa, Juan Carlos, que yo cuando vengo a trabajar con los pacientes con cáncer, una de las tendencias habituales, ¿no?, es pensar que el psicólogo o psicooncólogo viene para enseñarnos cómo vivir el resto de nuestra vida, ¿no?, o cómo morir. Yo cuando me siento con los pacientes siempre les explico una cosa meridianamente objetiva y que para mí es fundamental. Yo solo puedo enseñar un camino que previamente he transcurrido. O sea, yo no puedo acompañar a un paciente a morir porque previamente no me he muerto nunca. Como ser humano ni como psicóloga. Con lo cual yo en todo caso les propongo aprender a vivir con una enfermedad, con la que sea, pero aprender a vivir con lo que nos ha tocado hasta que nos toque morirnos, ¿vale? Y además ese día es impredecible, incalculable, pero bueno, mientras tanto haremos todo lo humanamente posible porque podamos vivir con la mayor de las dignidades, ¿no? Bueno, vamos a ir un momentito a publicidad, luego seguiremos hablando con Céltida sobre un tema que está de moda, que es el COVID. Vamos un poquito a publicidad.